Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile, al detalle y a la información como es debido. Bueno señores, hoy nos hemos despertado con una noticia muy nueva, y es que el creador de contenido, también conocido como iFerk, ha confirmado lo que es actualmente el poderosísimo Soft Launch. No hay fecha como tal, pero él lo comenta en ese video que acaba de subir hace alrededor de 2 horas. Y es que tenemos esta imagen de iFer comentando Soft Launch y lanzamiento mundial en 2023. El Soft Launch obviamente no tiene como fecha el 2023, lo que quiere decir de que en este mes de noviembre o incluso en este mes, solo digo por ya van a ver por qué diablos digo noviembre. En este mes de noviembre tengamos alguna que otra noticia. Todo apunta de que pueda que sea alrededor de estos días. Me va a decir, Destro, ¿el por qué? Es sencillo. Activision nos los ha dejado completamente muy clara, y también el creador de contenido más grande de COD Mobile y ahora posiblemente uno de los de Warzone Mobile de la comunidad angloparlante, que pues sí, es la cara, mejor dicho, de Activision en muchos aspectos posibles, tanto para dispositivos móviles, bueno, los juegos de dispositivos móviles, ha anunciado lo de el lanzamiento suave, el soft launch, y no habla de una beta, lo que quiere decir de que sí, es básicamente un lanzamiento suave lo que veremos en este mes o en estos días. No sé, pero si me la deja caer así, el único creador de contenido que lo ha comentado ha sido iFerk, de los grandes, y que fue obviamente al evento. Creo que él tiene la exclusiva y no sería para menos, básicamente porque él salió en la Connex hablando a detalle acerca de lo que es pues la revelación del juego cuando se tenía que preregistrar uno el 15 de septiembre. En fin, otra cosa que muchos notaron actualmente el día de ayer que se publicó esta foto a las 7 pm, bueno, dependiendo de la hora, era el mapa de Shoot House. Este es el mapa de Shoot House en su totalidad, ya para que lo sepan, es que se ve de manual que es el de Shoot House y ya les voy a decir el porqué. Y comentaron 07 en el suelo, mudanza para confirmación, copia sólida, pero se encontraron diferencias visuales. A ver, ¿qué son? ¿7 días, 7 meses, 7 semanas o 7 horas o algo por el estilo? 07. Todo apunta de que sea para este año, así que teniendo en cuenta de que ya estamos a finales de el poderoso noviembre y que los videos de los creadores de contenido se pueden publicar desde el 21 hasta el 27 con su fase beta y toda la información, todo apunta de que Activision va a estar hablando mediante sus redes sociales de Warzone Mobile, así que deberían de estarse al pendiente de todo este tipo de información. Y para las personas que digan de que pues no es shootout, pues básicamente aquí tenemos el renderizado del mismo mapa que hicieron sobre el mapa. Y sí, básicamente Shoot House. Y no cualquier Shoot House, es el de Modern Warfare 2. Me parece perfecto, ya que es recreado este mapa en la parte de las almas. Ya saben, lo típico de los carteles mexicanos de lo que se basa actualmente la campaña de Modern Warfare 2. Ahora, ¿con esto qué va a pasar? No va a haber beta. Todo apunta que no creo que haya beta. Ya con esto, pues, ni de chiste creo que haya beta. Después de lo que dijo Ferk. Y pues, las cosas como son. Y también se confirma de que se está jugando una alfa. No están jugando una beta. Lo que quiere decir de que esta alfa es una alfa final. Y pues ya por último podemos decir de que es la alfa final del juego y que también tendremos acceso anticipado. Así que sí, lo que estamos visualizando no es una beta, es una alfa. Esto confirmado por iFerk incluso, así que ¿qué podemos observar o qué podemos tener en cuenta? Bueno, básicamente de que por fin, si el creador de contenido de los top dice que es una alfa, la última alfa, básicamente la versión final, esto ya por fin confirmado. Más que todo porque Winsanity decía que era una beta, otros creadores decían que era una beta, pero viene iFerk y dice que es completamente la alfa y es la alfa final. Así que no estamos ni siquiera en beta. ¿Por qué? Porque el acceso anticipado va a ser básicamente como la versión final del juego. Y ni siquiera vamos a tener beta, al parecer. Y pues vamos a ver en qué momento o en qué fecha la tendremos, porque es lo más importante tener eso en cuenta. Pues bueno, esto es lo que te quería decir completamente en este nuevo video del canal, que sí, se ha confirmado completamente el soft launch, el acceso anticipado. La versión que estamos viendo es la alfa, la última alfa. Sí, creo que sí ha de ser la 1.5. Al final sí resultó ser cierto. Pero bueno, esto no es culpa mía. Ellos habían dicho de que era beta, pero bueno. Si esta es la alfa 1.5, entonces vamos a confirmar de que actualmente se actualizará la 1.4 y la podremos jugar o tendremos el acceso anticipado ya dentro de muy poco. Pero veremos qué pasa, porque si iFerk dijo que tendremos acceso anticipado, tendremos un soft launch,
No especificó de que sería para el 2023, cosa de que es obvio de que es para el 2022. Porque si no lo especifica en su video, y el cual solo especifica el lanzamiento mundial para el 2023, es que lo tendremos en nuestras manos este 2022. Es lo que yo entiendo del video y también acerca de lo que nos está comentando del juego. Y también teniendo en cuenta detalle de que el juego está en su alfa final. No es la beta. Ok, se confirma. Bueno, lo digo porque muchos creadores dijeron de que era, pues, o sea, una beta y otros dijeron que era una alfa. Al fin, por fin, pues, nos decimos de que es alfa y ahí muere. Y un burro que se los muele. Perdón, loco, perdón. Bueno, en fin, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. ¿Qué piensas acerca del acceso anticipado? Y nos veremos posiblemente en un próximo video del canal, claro que sí. Como siempre, deseándoles lo mejor, like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video del canal, claro que sí.